Bien, estimados alumnos, tengan mis más cordiales saludos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de división algebraica con el teorema del resto. Entonces, bueno, este teorema se utiliza justamente cuando el divisor, ¿no? Tiene estas características, es decir, cuando está ¿no? de esta forma, x menos 2, o es un polinomio lineal, ¿no? Entonces, para aplicar el teorema del resto, hacemos lo siguiente, ¿no? Vamos a el x menos 2, lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualarlo a 0. De ahí el divisor lo igualamos a 0. De ahí, resolviendo la ecuación, vamos a darnos cuenta que x va a tomar el valor de 2. Una vez eso, lo vamos a reemplazar. ¿Lo vamos a reemplazar dónde? Lo vamos a reemplazar aquí. El valor de x, que vale 2, lo vamos a reemplazar en el Claro, en el dividendo, ¿no? De tal manera que vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, ahí está. Reemplazamos. Donde vea x, lo reemplazo por 2. Sería 2 por 2 a la quinta, menos 2 a la sexta, más 3 por 3 al cubo, menos 2 por 2 al... Ahí está. Y hasta el 7, ¿no? Bien, continuamos aquí. Resolviendo. Bueno, lo único que tenemos que hacer es desarrollar esta operación. Y bueno, ahí tú te das cuenta que 2 a la quinta es 32, ¿no? Primero recuerda las potencias. 2 a la sexta es 64, 3 al cubo 27, y 2 por 2, bueno, 4, ¿no? Resolviendo todo eso, sería 2 por 2, 32, ¿no? Bueno, acá 3 por 27, 81. Y finalmente, bueno, operando y sumando, date cuenta que 64 con 64 da 0. Y 81 menos 4 menos 7 nos da 70, entonces, ¿no? Todo el resultado da 70. Muy bien. Y ese sería el residuo de nuestra división. Muy bien, veamos el ejercicio número 2. Tenemos aquí el ejercicio 2. A ver. Muy bien, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos, dice, obtenga el residuo de la siguiente división. Vamos a aplicar el teorema del resto. Por tanto, el x menos 3 lo vamos a igualar a 0. De tal manera que al resolver esta ecuación, sabes que 3 pasa a sumar al 0, x valdría ¿cuánto? 3. Una vez eso, el valor de x lo vamos a reemplazar aquí en el dividendo y nos va a dar lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a explicar esto. Reemplazamos, ¿no? Ahí está, 2x menos 5 a la 10 más 3x menos 1. Entonces, donde yo vea x, lo voy a reemplazar por ¿cuánto? Por 3. O sea, sería 2 por 3 menos 5 a la 10. 3 por 3 menos 8 a la 7, más 2. Resolviendo lo que está dentro de este paréntesis, tú sabes primero lo del paréntesis. 2 por 3, 6, menos 5, 1. 1 a la 10. 3 por 3, 9, menos 8, menos 8, 1. 1 a la 7. Todo eso bajando 2. 1 a la 10 es 1, más 1 más 2, todo eso da ¿cuánto? 4, ¿cierto? Muy bien. Vamos a continuar aquí. Tenemos el ejercicio número 3. Nos piden determinar el resto de la división, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, lo primero que debemos hacer, como te das cuenta en el ejercicio, lo primero que hay que hacer es igualar, ¿qué cosa? El denominador, que es x menos 3, lo igualo a ¿cuánto? A 0. Una vez eso, despejas x, y x va a tomar el valor de 3. Una vez que ya tienes el valor de x, ese valor lo vas a reemplazar aquí, en el dividendo. Entonces ahí tenemos. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando yo reemplace x, ¿cierto? Va a ser 3 a la 27. Por ejemplo, acá x dará 3 a la 26. X da, en vez de x reemplazamos por 3 y sería 3 a la 12. Y así, ¿no? El otro x lo reemplazamos por 3 y da 3 a las 13. Son números cuyas potencias son elevadísimas, ¿no? Pero observamos además de eso que 27, 81, 9 y 3 son potencias de 3. Entonces vamos a tratar de expresarlos esos en potencia de 3.
Por eso queda 27, es 3 al cubo, 81, 3 a la cuarta, 9, 3 al cuadrado, y 3 simplemente 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez eso, resolvemos esto de acá, tenemos lo que es productos de bases iguales. Se copian la misma base y se suman los exponentes, ¿no? 3 más 27, 30. Igual aquí, ¿cierto? Se copia la misma base y se suman los exponentes. 4 más 26, 30. Lo mismo tienes aquí. Producto de base, se copia la base y se suman los exponentes. 2 más 12, 14. Luego, obviamente aquí recuerda que este 3 tiene como exponente ¿cuánto? 1. Así que 1 más 13, 14. ¿Cierto? Muy bien. ¿Listo? Ahora, si tú te das cuenta, 3 a la 30 menos 3 a la 30 son las mismas cantidades, pero como se están restando, esto daría ¿cuánto? 0. Igual, 3 a la 14 menos 3 a la 14 son las mismas cantidades, por lo tanto, ¿cuánto da? 0. Al final, ¿qué nos queda? Simplemente 5. Entonces, el residuo de esa división será ¿cuánto? 5. ¿Correcto? Muy bien. Veamos el ejercicio número 4, a ver. Aquí hemos aplicado el teorema del resto. Recordarás tú que el teorema del resto consiste en el divisor, así es, me refiero a x más 5, x a la quinta más 1, aquí falta el 5, lo igualamos a 0, ¿cierto? Entonces, este 1 que está aquí, jóvenes, hay que despejar, ¿no? Hay que despejar. Vamos a despejar x, de tal manera que 1 se está sumando, pasará al otro lado restando, ¿no? O con signo negativo, si lo quieres ver así. Y tendríamos que x a la quinta es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a colocar aquí el 5 que nos faltó. Ahí está. Ahora, una vez eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar, donde yo vea x a la quinta, lo voy a reemplazar por menos 1. ¿Dónde, profesor? Aquí, en el dividendo. Pero si uno se da cuenta, no hay x a la quinta. El único x a la quinta es el último, ¿no? Todo lo demás es x a la 25, x a la 20, x a la 30. Entonces, a ver, ¿qué hacemos para esos casos? Bueno, lo que vamos a hacer es descomponer esta partecita. Tú sabes que 25 es ¿qué cosa? 5 por 5. Ahí está. 20 es 5 por 4, ¿no? Estamos descomponiendo el exponente. 10 viene a ser 5 por 2. Ahí está. Y tienes x a la quinta, ¿no? Ahora sí, lo que hemos hecho es separar, descomponer nada más. Y mira, podemos reemplazar ahora, ¿cierto? Podemos reemplazar, ¿no? Lo siguiente. Entonces podemos reemplazar donde yo vea x a la quinta. Voy a reemplazar por cuánto quedamos, por menos 1. Y reemplazo, ¿no? 2, ahí está. X a la quinta es menos 1 a la quinta, más 4. ¿Quién es x a la quinta? Menos 1, pero es elevado a la cuarta. Bajamos 3, paréntesis, x a la quinta lo reemplazo por menos 1. Y no te olvides que sigue siendo elevado al cuadrado. Aquí sería 2, ahí está, pero x a la quinta lo reemplazamos por ¿quién? Por menos 1 y bajamos el menos 2. ¿Cierto? Ahora, menos 1 a la quinta, eso me da menos 1. Menos 1 a la cuarta, me da 1. Menos 1 al cuadrado, me da 1. Y más 2 por menos 1, me da menos 2. Recuerda primero las potencias y ahora las multiplicaciones, ¿no? ¿Cuánto es 2 por menos 1? Menos 2. 4 por 1, 4. ¿No? 3 por 1, 3. Y bajo menos 2, menos 2. Sumando y restando todo, nos sale 1 el residuo. Entonces el residuo de la división resulta ser ¿cuánto? 1. Muy bien, chicos. Muy bien. Veamos el ejercicio número 5. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente, estimados alumnos. Vamos a despejar el divisor. Para ello, lo que hacemos es igualarlo a 0. ¿Cómo se puede apreciar acá, no? Una vez igualado a 0, vamos a despejar la x. Pero acá hay un detalle. Este es un trinomio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, profesor, ¿y qué hay en los valores de x? No, chicos, aquí no vamos a hacer eso. Vamos a hacer un pequeño artificio. Vamos a despejar todo lo que es x y lo que no tenga x lo vamos a enviar al otro lado. De tal manera que este 5 se iría al otro lado
quedando que x al cuadrado más 5x, ¿cuánto nos da? Menos 5. Entonces, lo que vamos a hacer es, donde yo vea x al cuadrado más 5x, lo voy a reemplazar por ¿cuánto? Por menos 5. Pero, profesor, aquí, ya. Recuerda que eso lo reemplazas ¿dónde? Así es, en el dividendo. Estimado estudiante, yo no veo, y creo que tú tampoco ves aquí nada de x al cuadrado más 5x, ¿cierto? No se encuentra nada, ¿no? Pero ojo, si yo desarrollo este producto, mira lo que va a ocurrir, ¿te acuerdas? El que se repite se eleva al cuadrado, 2 más 3 da 5 y al costado x, y 2 por 3 6. Y mira, ¿apareció o no apareció el x al cuadrado más 5? Sí, ahí lo tienes. Ahora, si yo desarrollo este producto de binomios, x más 4 por x más 1, me da este resultado de aquí, donde el que se repite, que es x, se eleva al cuadrado, ¿te acuerdas? 4 se multiplica el 4 y el 1, perdón, se suma el 4 y el 1 primero, luego se multiplica por la x, y finalmente el 4 con el 1 se multiplica, ¿no? Queda 4. ¿Ves? Muy bien. Bajamos 2. Ahora, si tú te das cuenta, acaba de aparecer al desarrollar el producto de binomios esta pequeña expresión, el x cuadrado más 5x, ¿cierto? Y eso lo puedo sustituir, mira, aquí está. X cuadrado más 5x, x cuadrado más 5x. A mí me hemos quedado que cuando yo vea esa expresión, lo reemplazo por ¿cuánto? Por menos 5. Ahí está. Menos 5 y bajo el más 6. X cuadrado más 5x lo sustituyo, lo reemplazo por menos 5 y el cosito bajo 4. Abriendo y cerrando paréntesis. Ojo ahí. Y bajamos el 2, ¿no? Bueno, al resolver esto de aquí, esto nos da 1, menos 5 más 4 nos da menos 1. Ojo, colocando entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque recuerda que estos dos están multiplicando. Así es. Y bueno, 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 1 más 2 del costado nos daría ¿cuánto? 2. Muy bien, chicos. Así sería el problema 5. Veamos el ejercicio número 6, ¿no? Veamos ahí. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes estudiantes, tienen lo siguiente. Nos piden determinar el resto. Bueno, veamos si podemos aplicar aquí el teorema del resto, ¿no? Si no se puede, aplica tu método de Horner o Ruffin. ¿Qué hacemos primero? Profesor, acá hay dos variables. No te asustes, no te asustes. Donde yo vea x más y, según el problema, lo voy a reemplazar. ¿Lo igual a cuánto? A 0. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar las variables. ¿De acuerdo? La idea es despejar las variables. Es decir, ese menos 2 va a tener que pasar al otro lado, ¿cierto? ¿No? Va a tener que pasar al otro lado. Entonces, si está aquí restando, pasar al otro lado como sumando. Ahí lo tienes. De tal manera que x menos y va a ser igual a ¿cuánto? A 2. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde yo vea x menos y, lo igualo a ¿cuánto? A 2. ¿Y dónde voy a hacer esa igualación? Aquí arriba, en el dividendo. Muy bien. A ver. Si uno se da cuenta, profesor, mire, vamos reemplazando. Aquí tienes x menos y. ¿Eso lo reemplazo dónde? Eso lo reemplazo por 2. Ahí está. Más 1 elevado a la cuarta, ¿no? Bajo el menos. Abro paréntesis y mira, x menos y, ahí lo tienes. Eso lo voy a reemplazar por ¿cuánto? Por 2. Bajo el más, bajo el 2, lo elevo al cuadrado, bajo el menos. Y este x menos y también lo reemplazo por ¿cuánto? Por 2. Y lo elevo al cubo. Bueno, hacemos los cálculos operativos. Primero sumamos, ¿no? 2 más 1, 3. Ahí está. Luego sumamos primero acá 2 más 2, 4. 4 al cuadrado. Y bueno, 2 al cubo. Resolvemos las potencias, ¿no? 3 a la 4, 81. 4 al cuadrado, 16. 2 al cubo es 8. Sumando y restando todo nos va a dar 57. Por lo tanto, el residuo de esa división es 57. Vamos por la pregunta 7, estimados estudiantes. Nos piden el residuo de la división. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Primero, el divisor, me refiero esto de acá, al x cuadrado más 1, lo igualamos a 0. ¿Cierto? Lo vamos a igualar a 0. Ahí está.
Una vez que lo igualas a 0, lo que tienes es que es despejar x. Al despejar x, ahí está. ¿Qué va a pasar? El 1 que está sumando pasaría al otro miembro a restar, ¿no? O con signo negativo. Quedando de tal manera que x al cuadrado es igual a ¿cuánto? A menos 1. Bien. Ahora, una vez eso, entonces, donde yo vea x al cuadrado, lo debo reemplazar por ¿cuánto? Por menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a reemplazar. Veamos, estimados estudiantes, veamos aquí qué ocurre entonces. Pero, profesor, no hay x a la menos 1, ¿cierto? No, perdón, no hay x al cuadrado acá, no hay x. El único x al cuadrado es este de aquí. Los demás no tienen x al cuadrado. Tienes toda la razón. Vamos a descomponer entonces estas potencias. X a la sexta, yo lo puedo expresar como x al cuadrado y a su vez elevado al cubo, porque 2 por 3, recuerda, se multiplica, no se, da 6. X a la quinta lo puedo expresar como, descomponiendo así, mira, como x al cuadrado a la vez elevado al cuadrado por x. Recuerda, productos se multiplican 2 por 2, 4, más 1, 5. X a la cuarta se puede expresar como x al cuadrado y elevado al cuadrado a la vez. ¿De acuerdo? Mira, ya está ahí todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a reemplazar, donde yo vea x al cuadrado, lo reemplazo por ¿cuánto? Por menos 1. O sea, este x al cuadrado se va a reemplazar, ¿no? Bajas 2, lo reemplazo por menos 1, y a su vez está elevado al cubo. Igual x al cuadrado lo reemplazo por menos 1, ahí lo tienes. Este x al cuadrado también lo reemplazamos por menos 1. Y este x cuadrado que está multiplicado por 2, también lo reemplazo por menos 1. El x de aquí, jóvenes, no, porque esto no es x al cuadrado, esto se va a quedar así, se va a seguir copiando. Desarrollamos entonces las expresiones. Tú sabes que cuando menos 1 al cubo da menos 1, ¿cierto? Bajo menos, menos 1 al cuadrado, 1, 1x, más 3 menos 1 al cuadrado es 1, más por menos da menos, menos 2, más 5x más 10. ¿Cierto? Muy bien. Sale menos 2, menos x. Desarrollando estos cálculos nos da la siguiente expresión. Y bueno, haciendo y suma resta de términos semejantes, el residuo sale 4x más 9. Muy bien, jóvenes. Veamos entonces aquí el problema número 8. Nos piden calcular el resto de la adición, profesor. Ahí la letra A y la letra X. No te asustes, estimado estudiante, tranquilo. Vamos a trabajar esto. Primero, quedamos que el divisor lo vamos a igualar a ¿cuánto? A 0. O sea que x más 2a lo igual a 0. Vamos a despejar x. Entonces, 2a que está sumando pasará a restar. Entonces, donde yo vea x, lo reemplazo por menos 2a. ¿Correcto? Entonces, mira, si vamos reemplazando, sería, coloco paréntesis, en vez de x, ahí está menos 2a, más a la quinta. Reemplazo esta x que está aquí. ¿Por cuánto? Recuerda, cuando vas a reemplazar, de preferencia, colócalo entre paréntesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Menos 2a a la quinta, menos a a la quinta. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Sumamos y restamos dependiendo si el caso. Primero lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Menos 2a más a sale menos a. Menos 2a, acá sí puedo resolver esta potencia. A la quinta primero, ojo acá. Sale menos 2 a la quinta es menos 32 y la a también se eleva a la quinta, ¿no? Y acá abajito se baja el mismo. Menos a la quinta, como el exponente es impar, el signo menos se mantiene, ¿no? Ahora, menos y menos te da más, menos a la quinta. 32 a la quinta menos a la quinta menos a la quinta sale 30 a la quinta. Y ese sería el residuo de la división, estimados estudiantes. Bien. Continuamos acá entonces lo siguiente. El ejercicio 9 nos piden calcular el resto de la división. Para ello lo que hacemos es el polinomio divisor, que es este de acá, lo igualamos a 0. Lo tienes, ¿no? Una vez que lo igualas a 0, tienes que despejar la variable. En este caso, despejo x. Y ese 2 que está restando, pasaría a sumar. De tal manera que x vale ¿cuánto? X sería igual a 2. Creo que ahí está claro, ¿cierto? Muy bien. Una vez eso,
El valor de x lo vas a sustituir en la parte de arriba. Lo sustituyes. Es decir, donde yo vea x, lo reemplazo por 2. Igual, ¿no? Donde vea x, lo reemplazo por 2. Sin ninguna dificultad. Pero hay un detalle, ¿no? Tenemos aquí 8, 4, 16. Y eso también lo podemos expresar como potencia de 2, ¿no? O sea, 8 es 2 al cubo. 4 es 2 al cuadrado. 16 es 2 a la cuarta. 8 es 2 al cubo. Ahí lo tienes. 4 es 2 al cuadrado. Y bueno, todo lo demás, ¿no? Y aquí podemos aprovechar lo que es producto de bases iguales, ¿no? Se copia la misma base y se suma el exponente. Igual acá. Se copia la misma base y se suma el exponente. Lo mismo pasa acá. Se copia la misma base, se suma el exponente. Lo mismo pasa aquí. La base es 2, 3 más 5, 8. La base es 2. Los exponentes 2 más 3 da 5. Y bueno, lo demás es. Resolviendo, si tú te das cuenta, 2 a la 10 menos 2 a la 10 da 0. 2 a la 8 menos 8 da 0, que haría 2 a la quinta más 2 al cuadrado más 4. Y desarrollando todo eso nos daría 40. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la pregunta número 10, por favor. Igual, nos piden hallar el resto de la división. Entonces lo que hacemos es primero el x más 2, que es el polinomio divisor, lo igualamos a 0. Obviamente despejamos x. X pasará, digamos, con signo negativo al otro lado. Entonces x vale ¿cuánto? Menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces donde yo vea x, lo voy a reemplazar por ¿cuánto? Por menos 2. Y es lo que he hecho acá. Menos 2 más 3. Ojo, es menos 2 al cuadrado. Cuando reemplaces, por favor, entre paréntesis, si está afectado por alguna potencia o multiplicado por algún número. Igual es menos, ahí está el menos, el signo menos, y el valor de x, aparte, ¿no? Menos 2. Sumando aquí, restando sale 1, 1 a la séptima, ahí lo tienes. Sería menos 2 al cuadrado, 4. Menos por menos, recuerda, acá es 4. Menos por menos da más 4, menos 7. Sumando y restando, perdón, tiene razón. Acá menos por menos da más, disculpen, aquí está. Corregido. 6 menos 7, menos 1. Menos por menos da más, bajamos menos 2. Y resolviendo todo esto, miren, 1 más 1, 2. ¿No? Ahí está. Aquí sale 0, ¿no? Porque esto da 1, esto da menos 1, 2 menos 2, 0, y 1 menos 1, 0. Muy bien, chicos. Muy bien. Continuamos con la pregunta 11. Calcule usted el residuo de la división. Obtenga el residuo. Solo nos piden el residuo. Perfecto. ¿Qué hacemos? Aplicamos nuestro teorema del resto. ¿Qué dice? Divisor, que es x más 2, lo igualamos a 0. De tal forma que este 2 que está sumando pasaría al otro lado como restando. O con signo negativo. Ya está. Al gusto de cada uno. Y reemplazamos, ¿no? Pero si tú te das cuenta, acá x al momento de reemplazar tiene exponentes altos, ¿no? A la 40, a la 39, pero si observamos, están afectados por coeficientes, los coeficientes 4 y 8. Ahora, eso se puede expresar como potencias de 2, ¿no? Mira, es lo que dice aquí. Entonces, 4 es 2 al cuadrado. Reemplazo x, ¿quién es x? Menos 2 a la 40. Bajamos el más. El 8 es 2 al cubo. Reemplazamos x, o sea, menos 2 a la 39. Recuerda entre paréntesis para que no nos equivoquemos. Más 6, ahí es el 6. X, que es menos 2, y bajamos el 5. Bueno, primero hay que tratar de resolver, ¿de acuerdo? La potencia acá. Bueno, acá lo que hemos hecho es menos 12 a la 40. Sería como el exponente es par, menos se convierte en positivo. Bueno, aquí en este caso ocurre lo siguiente, ¿no? Como el exponente es impar, el menos se queda y tendríamos 2 a la 39, ¿no? Y acá más 6 menos 2, más 6 por menos 2, menos 12. Ahora tengo productos de bases iguales, ¿cierto? Acá tengo, ya está, 2 a la 42. Ley de signos, más por menos da menos. Producto de bases iguales, 2 a la 42, menos 2. Ahora, 12 a la 42 menos 12 a la 42 se cancela la 0. Y menos 12 a la 15, más 5, menos 7.
Y asunto resuelto. Y eso sería todo, muchachos. Veamos la pregunta número 12, ¿no? A ver, en la pregunta 12 nos piden hallar el residuo de la siguiente división, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igualar el denominador. ¿Lo igualamos a cuánto? A 0. Pero hay un detalle acá, ¿no? Este denominador que está aquí falta desarrollarlo, ¿cierto? Recuerda, x multiplica x y x multiplica 2. Sería x por x al cuadrado, más 2x menos 9. Vamos a despejar. Despejamos entonces el x al cuadrado más 2x. ¿Cierto? De tal manera que el 9 que está restando pasará al otro lado con signo positivo. O a sumar al 0, ¿no? Entonces, donde yo vea x al cuadrado más 2x, lo reemplazo por 9. Profesor, pero aquí arriba no hay x al cuadrado más 2x. Tienes razón. Tienes toda la razón. Pero un detalle acá. Este x al cuadrado menos 9 se puede es una diferencia de cuadrados y eso no es otra cosa que x más 3 por x menos 3. ¿Cierto? Así es. Ahora, si vamos acá, tenemos lo siguiente. ¿No? Tenemos lo siguiente. X a la quinta más x a la cuarta. ¿No? Por todo eso ahí. Pero mira, vamos a ordenar de tal manera, ¿te acuerdas lo que vimos en un problema anterior? Esto de acá, con esto lo vamos a juntar, el x más 4 con el x más 2, más 3 con el x menos 1. De tal manera que ocurre lo siguiente, ¿no, chicos? Miren, ahora, este producto lo podemos desarrollar de binomios, nos va a dar x al cuadrado más 2x menos 15. Este otro producto también nos da x al cuadrado más 2x menos 8. Este producto también, que nos da x al cuadrado más 2x menos 3, más 40. Y ahora podemos reemplazar, ¿cierto? Donde yo veo x al cuadrado más 2x, lo reemplazo por 9. Aquí lo tienes. Igual, x al cuadrado más 2x lo reemplazo por 9. Lo mismo aquí, lo reemplazo por 9. Operando aquí sería 9 menos 15 menos 6. 9 menos 8, 1. 9 menos 3, 6. Más 40. Resolviendo todo esto nos va a salir ¿cuánto? 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Número 13. Calcula el resto de la siguiente división. Entonces, ¿qué hacemos? El x más 3, que es el divisor, lo igualamos a 0. Despejamos x, de tal manera que 3 pasa a restar al 0, y dando que x sale ¿cuánto? Menos 3. Ahora, lo que hacemos es reemplazar donde yo vea x, lo reemplazo por ¿cuánto? En el dividendo, por menos 3. Pero hay un detalle, acá si tú observas, los exponentes de la x son, digamos, grandes, ¿no? Son exponentes muy elevados, y esos dan números, bueno, números de muchas cifras. Por ende, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A ver. Pero si uno se da cuenta, los coeficientes de las que acompañan a las x, sobre todo los 4 primeros, son potencias de 3. Entonces vamos a expresarlo de esa manera. El 9 lo expresamos como potencia de 3, que es 3 al cuadrado. X lo reemplazamos, obviamente, entre paréntesis, y elevado a 64. Más 27 lo expresamos como 3 al cubo. X lo reemplazamos como menos 3. Menos 81, que es 3 a la cuarta, x a la 13. 27 lo reemplazamos aquí, y x a la 14ª también. Muy bien. Aquí tendríamos productos de bases iguales, pero recuerda, aquí el menos desaparece porque cuando el exponente es par, el resultado se hace positivo. Aquí el menos se queda, ¿por qué, profesor? Porque el exponente es impar, ¿no? Igual aquí el menos se va a quedar porque el exponente es impar, mientras que aquí el menos se convertirá, digamos así, en más porque el exponente es par, ¿no? Y ahí lo tengo. Aplicamos productos de bases iguales, la 3 a la 66, otra vez productos de bases iguales, aquí también productos de bases iguales, productos de bases iguales, pero ojo acá, menos por menos da más, 6 más 1, 7.
Bueno, estas cantidades son iguales, se cancelan, mejor dicho, da 0, y bajamos el 7. Listo, chicos. Pregunta número 14. Me dicen, hallar el valor de n sabiendo que el residuo de la división es 2. Ah, mira, aquí hay un detalle. O sea, aquí ya te dan el residuo, pero tú tienes que hallar quién es n, que está, bueno, multiplicado por 9, da el término independiente. Entonces, aplicamos nuestro teorema del resto. Es decir, el x más 2 lo igualamos a 0, despejamos x valdría ¿cuánto? Menos 2. Reemplazo, mira, acá está 2, donde yo vea x lo reemplazo por menos 2. Ahora 16 es potencia de 2, lo escribo como 2 a la cuarta. Lo reemplazo por menos 2 elevado a la 24, más 3 por menos 2, más 9n. Pero recuerda que el resultado dice, yo sé que esto, bueno, se desarrolla y todo lo demás, así como los problemas anteriores, y al momento de resolver todo esto, todo eso va a ser igual a ¿cuánto? A 2. Lo igualamos a 2. ¿Por qué? Porque el resultado de toda esta operación que me va a dar el residuo. ¿Y residuo que es igual? A 2. Muy bien. Entonces, bueno, resolvemos esto de aquí. Producto de bases iguales, no te olvides. Más por menos da menos. 27 más 1, 28. Ahí lo tienes. Acá el menos se convierte en más, ya que el exponente es par, o sea, el menos 2 se hace positivo. Aplico producto de bases iguales, copio la base que es 2, 4 más 24, 28. Bajo el menos 6, bajo el más 9. Y uno si se da cuenta, esto se va a cancelar, porque tienen signos diferentes. El 6 pasaría a sumar al 12, lo cual va a dar de esta manera 18 dividido entre 9, da 2. Muy bien, ese sería el valor de n, 2. Finalmente, la pregunta número 15 dice, ¿no? En el colegio Leonard Euler, el alumno José Luis le dice a Carlos, el resultado de dividir este polinomio, ¿de acuerdo? Te indica la cantidad de becados a la Universidad del Callao. ¿Cuántos alumnos están siendo favorecidos con una beca? Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? El x a la cuarta más 1 lo vamos a sustituir por ¿cuánto? Lo vamos a igualar a 0 y luego vemos qué pasa. Bien, vamos a ver. Acá primero hay que colocarle lo siguiente. Está el x a la cuarta. Ya está. Despejamos las variables, como te mencionaba, ¿no? O sea, quiere decir que este 1 pasará al otro lado, quedando que x a la cuarta menos 1. Pero si uno se da cuenta, x a la cuarta solo hay aquí, el resto no tiene nada de x a la cuarta, pero lo podemos expresar como un x a la cuarta. X a la 24. Ah, pero no hay problema aquí, ¿no? ¿Cierto? No hay problema. Muy bien, estábamos indicando que el x a la cuarta menos, lo vamos a reemplazar por menos 1, pero para ello descomponemos, ¿no? El x a la 24 hay que descomponer aquí, porque no encontramos más que x a la cuarta solamente en este penúltimo término, ¿no? Entonces el x a la 24 lo puedo escribir como x a la cuarta por elevado a la sexta, x a la 20, x a la cuarta elevado a la quinta, x a la 12, x a la cuarta elevado al cubo, x a la 8, x a la cuarta elevado al cuadrado y tenemos x a la cuarta. Bien. Reemplazamos x a la cuarta por menos 1. Ahí está, hemos reemplazado todos los x a la cuarta. Aquí lo coloco entre paréntesis, teniendo cuidado con el signo negativo, por favor. Ahora, si tú te das cuenta, pasa lo siguiente aquí. ¿No? Muy bien, sustituyendo jóvenes tendríamos lo siguiente, ¿no? Eh, Bueno, aquí en este caso, cuando el exponente es par, el 1 se hace positivo, pero cuando el exponente es impar, el menos se queda, cosa que menos por más da menos. Igual aquí, ¿no? Cuando el exponente es impar, el menos se queda, cosa que más por menos da menos.
Igual aquí en este caso el exponente es par, por lo tanto el 1 se hace positivo, y menos dan más, ¿no? Bueno, una vez operando aquí, el residuo de toda la operación daría -3. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, conmigo será hasta la otra oportunidad. Un gusto.